se suprime la aristocracia y a partir de entonces todos los hombres somos iguales. Ya no hay nobles y súbditos, sino ciudadanos, y todos son ciudadanos. Ese es el gran avance de la Revolución Francesa. No, probablemente habría habido, que es lo que se preconizaba, una evolución. Pero claro, se vio, y al principio de la Revolución Francesa, realmente en esos 10 años, hay varias etapas. La etapa del principio es de una evolución, cuando el pueblo impone, en los estados generales se impone que no sea un voto por la aristocracia, otro voto por el clero y otro voto por el pueblo, 3 votos, sino que sean los mismos compromisarios los que voten, que es un sistema ya democrático. Ellos son realmente el espíritu de la Ilustración. Hombre, la revolución la hace el pueblo en el sentido de que pone la sangre en las calles, todo esto, pero claro, los grandes beneficiarios de la Revolución Francesa es la burguesía, que de pronto, como van a ser iguales a los aristócratas, pues ellos por méritos, entonces se inicia el ascensor social con la Revolución Francesa. Con los ideales de la Revolución Francesa ha habido algo de fraternidad, porque ahora en los países que bebemos de esos inicios hay un estado del bienestar que al fin y al cabo lo que significa es que de mis impuestos se ayuda a las personas que están menos favorecidas, ¿no? Al fin y al cabo ese es el ideal de la fraternidad. Lo que pasa es que lo tiene que imponer el Estado, claro, porque de otra manera sería limosna, ¿no? La reacción de los revolucionarios es primero suprimir al enemigo interior, porque dentro están los aristócratas y hay alto clero, etcétera. Hay gente que es partidario precisamente de la involución hacia la monarquía absoluta. Y claro, quizás se pasaron de rosca porque guillotinaron a todo el que encontraron en ese sentido, pero hay que verlo en el contexto de sentirse tan amenazados. Hay una parte del clero que accede y se hacen curas pagados por el Estado, pero hay otra parte que no, hay otra parte que se rebela porque ellos quieren seguir siendo pues lo que han sido hasta entonces, ¿no? Y claro, se organiza una persecución eclesiástica, aparte de que los bienes del clero, que tenían una parte importante del poder económico de Francia, la revolución se queda con todo. Sí, la revolución se queda con todo para administrarlo. Bueno, el tipo o el prototipo es precisamente Robespierre. Robespierre es un tipo atildado, puro. Los revolucionarios, como personas humanas que eran, tenían cierta tendencia a la corrupción, típico de un político que tiene poder, ¿no? Este hombre no era corrupto, este hombre era un hombre absolutamente puro y físicamente un dandy, ¿no? Pero también era un fanático de la revolución. Y claro, él no tuvo ningún tipo de inconveniente en guillotinar a muchísima gente que simplemente era sospechosa, ¿no? Llegó un momento en que le dan un golpe de Estado de la noche a la mañana, quizá aprovechando también que estaba en crisis personal, ¿no? Se había encerrado mucho en su casa y tal, y los que estaban amenazados por él, porque al fin y al cabo la revolución devoraba a sus hijos como un monstruo, como un Neptuno, pues los mismos que se veían en el futuro amenazados por él le dan un golpe de Estado y lo guillotinan. Lo que antes era aristocracia, vuelve a haber cierta aristocracia que es la que vemos en Occidente. Los partidos políticos, muchas veces los políticos profesionales se han convertido en aristocracia, no digamos ya en España, ¿no? Donde vemos que auténticos mindundis acceden por medio de los partidos políticos a ser aristócratas en el sentido de que mandan, son pocos y tienen excelentes sueldos. Por ejemplo, hay una cosa, no es exactamente humorística, pero es curiosa. La revolución ocurre porque hay hambre en Francia. Y el hambre que hay en ese momento en Francia depende también de que ha habido un volcán 10 años antes en Islandia, ha estallado un volcán que ha llenado Europa una capa de cenizas persistente. Como el sol no llega bien a las cosechas son muy malas y eso provoca hambruna. No solo en Francia, en otros lugares, pero en Francia directamente y en París las mujeres inician la revolución porque su hijo se está muriendo de hambre.
Eso es una pequeña anécdota, pero muy significativa, cómo un elemento de la naturaleza puede incidir en la historia de la humanidad. La escandalosa subida de precios se parece mucho a la que hubo antes de la Revolución Francesa, que eso agobiaba a la gente más popular, a la gente más pobre, como ahora está agobiando también a los estamentos más necesitados. Y luego hay también que dentro de la Revolución Francesa hubo mucho aprovechado, mucha corrupción, muchos políticos descabezados, y de eso tenemos también gran abundancia en España. Pensemos que este es un país donde para ser barrendero de un pueblo necesita el graduado escolar, pero para ir al Senado no necesitas nada, solo que te designe un partido y te ponga allí. Y de hecho hay en el Senado indocumentados prácticos analfabetos, y ahí los tenemos, pagándoles unos sueldos excelentes, ¿no? O sea, esto no es exactamente una democracia, sino una partitocracia con visos de ser más bien un gobierno de ladrones.